bendiga a todos, buenos días a todos. Verdades bíblicas, que quiere decir lo que Dios habla a través de su palabra. Casa de Jesús, Iglesia Cristiana. Un saludo a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Queridos amigos, hoy vamos a ver un tema tan importante porque debe de ser la transformación del verdadero cristiano, del verdadero Hijo de Dios. Y es importante que el Señor nos muestre su palabra, porque la palabra de Dios es que alimento espiritual para el creyente. Por eso el Señor Jesucristo se lo dijo al diablo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, ¿es importante el alimento físico? Sí, sí es importante para sostener el cuerpo físico. Pero para nosotros los creyentes en Dios, lo primero es el alimento espiritual. ¿Para qué? Para fortalecer nuestro espíritu y que nosotros podamos vivir conforme a su voluntad. Gloria al Señor. La cita que está atrás de mí es una cita que el verdadero cristiano debe de entender con una madurez profunda. ¿Por qué? Porque nosotros al entender, al iniciar el conocimiento de Dios, tenemos que llevar un proceso de crecimiento espiritual, hasta que lleguemos hasta nuestra decisión final, que es si queremos llegar a ser hijos de Dios, si queremos tener una nueva naturaleza, como lo dice la Escritura, para llegar a ser nuevas criaturas. ¿Por qué? Porque reconocemos que el pecado contaminó a la humanidad. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Entonces sabemos que toda la humanidad está contaminada. Debemos de entenderlo para que después tengamos, querido amigo, una buena decisión. Sí, porque el resultado del pecado, dice Romanos 6:23, la paga del pecado, la consecuencia es la muerte. Exactamente, hermanos, la muerte. Entonces, como no queremos eso, es decir, estamos hablando, querido amigo, de la muerte espiritual. Porque físicamente sabemos que lo que Dios habla por ahí en el Génesis capítulo 1, porque polvo eres y polvo te convertirás. Amén. Por eso es bueno saber la Escritura y me da gusto que muchos lo conozcan, lo sepan. Eso es parte de nuestro crecimiento espiritual. Entonces sabemos que por el pecado, este cuerpo, materia, fuimos hechos del polvo de la tierra. Entonces vamos a buscar tarde que temprano el resultado, otra vez llegar al polvo, al panteón, pues en español. Pero sabemos que el alma va a ser rescatada porque fue lo que Cristo hizo en la cruz. Pero para eso nosotros tenemos que entender el plan de salvación. Y si nos vamos a una cita bíblica, el cual le voy a pedir que busque, 2 de Timoteo 3:16. Vamos a ver, queridos hermanos, para poder llegar a una transformación, a una decisión que nos pueda llegar a fortalecer nuestro crecimiento espiritual. Y más que nada, queridos hermanos, mire, me gustaría leer un poquito más lo que dice el capítulo 3, querido amigo, capítulo 3, pero ¿sabe qué? Desde el 1, porque allí vamos a ver en contexto una parte importante para que usted llegue a tomar una decisión correcta. Y por parte de Dios, a través del Espíritu Santo, digamos amén, por toda fortaleza. Dice así, mira, en el capítulo 3:1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos, ¿qué? Peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores ¿de qué? De lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que ¿qué? Más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿A estos qué? A estos evita. Volté para acá. Entonces, hermano, estamos viendo que esos tiempos y estos grupos ya los podemos ver.
¿Sí me explico? Ese tipo de grupos ya lo podemos ver. Gente que se comporta así, como los grupos que acabo de leer. Entonces ya no buscan a Dios, ya entran en pecado, 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 pecado y pecado. Lo estamos viendo. El pecado está llevando a la humanidad al desastre final. El mismo hombre está recurriendo al pecado. Es decir, el diablo está adelantado, está ganándose mucho terreno. La paga del pecado es que la muerte. Entonces necesitamos nosotros entender lo que la Escritura nos dice para poder tomar una buena decisión. O sea, ¿sí me explicó? Sí. Entiéndanlo. Por eso es importante que lo sepan. Porque el pecado está llevando a destrucción, al desconocimiento de las cosas de Dios. Lo estamos viendo. Entonces lo voy a llevar adelante a la decisión que queremos nosotros tomar. Después me voy a ir hasta el versículo 10 que dice así: pero tú has seguido mi doctrina, conducta. El apóstol Pablo está escribiéndole a Timoteo para que él como ¿cómo se llama? Su secretario, pues, él pueda seguir ese aprendizaje a través de su alumno. ¿Sí me explico? Le está pasando la estafeta para que él siga compartiendo el evangelio, no la religión. Y eso mismo el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo. Tú, Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán ¿qué? Persecución. Sí, porque el pecado, el diablo va a querer atacar al pueblo de Dios. Eso es lógico. Eso es lo que se pelea en la tierra y es lo que tú debes de entender, lo que está aquí. Por eso los cristianos vamos a ser atacados por el diablo a través de la ignorancia de la gente. Poseídos por el diablo van a atacar la palabra de Dios, la verdadera, para defender las religiones, las falsas religiones. Lo estás viendo en la Escritura. Fíjate, el 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán ¿de qué? Irán de mal en peor, engañando y siendo ¿qué? Engañados por el diablo, ya ves. Por eso es importante leer, para que despiertes espiritualmente y puedas llegar a ser una nueva criatura. 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Claro, ¿de qué? De las Escrituras, de Dios. Por eso es importante que leas para que tomes tu decisión. Amén. 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer ¿qué? Sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, no en la Guadalupe. Porque ahí es donde se pierden muchos. Sí, amén. ¿Viste? 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, es decir, el Hijo de Dios, sea perfecto, fíjate, enteramente preparado para toda buena obra. Toda buena obra. Y el pueblo de Dios dice amén. Amén. Entonces entendamos esto. Por ahí hay gente que me discute o me alega porque dice, ay, usted se cree perfecto. Señores, no que lo seamos. Entienda esto. ¿Ve lo que dice Pablo aquí? Pero aquí lo que tenemos que cuidar es que lo que el apóstol Pablo está diciendo es que nosotros cada vez más nos acercamos a Cristo. Cuando observamos su palabra, cuando nos dejamos enseñar por Él.
No que busquemos la perfección total, no, lleguemos a la madurez espiritual para alcanzar cierta perfección espiritual. Y es importante que usted lea. La gente se confunde, se hace bolas, porque dicen, oiga, no, pero la Biblia fue hecha por hombres. Y la gente fácilmente se deja engañar por el diablo por eso. Hermano Rafa, entonces denos luz. ¿Es cierto o no lo que aquella persona dice? Bueno, deja decirte una cosa. Si estamos hablando de papel y lápiz o imprenta y tinta, sí, fue hecha por los hombres. Sí. Pero ¿qué dice la Escritura? Toda la Escritura es que inspirada por Dios. Entonces Dios les revela a los escribas lo que ellos tienen que hacer. ¿Sí me explico? Sí. Entiéndalo. El Señor Jesucristo le habló al apóstol Pablo y le dijo lo que tenía que hacer. Y Pablo lo empezó a ¿qué? A escribir. Esa es la respuesta correcta. Entonces no caigamos en el engaño del diablo. Y después dice la Escritura lo que leí. Toda la palabra es útil ¿para qué? Para enseñar. Porque Dios a través de ella te va a enseñar. ¿Útil para qué? Corregir. Porque es importante que también Dios te corrija correctamente. Hermano Rafa, ¿eso qué quiere decir? Que si tú tienes una doctrina totalmente equivocada a la Biblia te va a corregir. Por eso cuando una persona me pregunta alguna pregunta de su religión, le digo lo que el Señor Jesucristo en Mateo: erráis porque desconocéis las Escrituras y el poder de Dios. A ver dónde dice en la Biblia, señora, que la Guadalupe, que es que lo... No conozco la Biblia. Entonces, ¿qué discute usted? Usted me debe de dar sustento bíblico de lo que usted alega o discute. ¿Sí me explico? Amén. Por eso es importante que usted conozca, para que usted no se equivoque ni el diablo lo engañe. Y usted crea lo que Dios le manda a usted a través del Espíritu. Dice Éxodo 21. Y Dios habló y dijo todas estas cosas. ¿Quién habló? Dios. ¿Dónde? Dios. El jefe. ¿Ya viste? Ningún tribilín. No, habló el jefe. Por eso debemos de entender esto. Entonces Dios enseña, Dios corrige a través de su palabra. Dios que redarguye. Hermano, ¿qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo va a operar en ti. Cuando quieras tú ser tentado por el diablo, el Espíritu Santo te va a prevenir, te va a proteger, te va a hablar al oído para decirte no fumes, eso es malo, aléjate de eso. Cuando el diablo te quiera poner malos pensamientos, el Espíritu Santo va a obrar en ti, te va a advertir para que te alejes de todo eso. ¿Sí me explico? Amén. ¿Mandé? Amén. Eso es redarguir. Dice la Escritura, a fin de que el nombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. Dice, ¿para qué? Para toda buena, esté preparado para toda buena obra. ¿Ya viste? Es decir, cuando un hijo de Dios, Juan 1, 9, 10, 11 y 12, cuando un hijo de Dios es preparado totalmente por la Biblia, va a demostrar su nueva naturaleza, entendiendo que la vieja está sepultada, como lo dice el libro de Romanos capítulo 6, 7 y 8. Porque lo dice textualmente, señores, capítulo 8 de Romanos 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Hermanos, y los que no están en Cristo ya han sido condenados, ¿ya viste? Entonces necesita ser honesto, porque el punto central de este tema, hermanos, es que usted pueda darle muerte a la naturaleza física. Usted tiene que darle muerte
a la naturaleza física. Pero si usted no es consciente de eso, no va a poder, va a andar como los zombies. Usted sabe lo que son los zombies. Caminan sin seguridad, sin conocimiento, ciegos, guiados nada más, sin emociones, sin decisión, sin dirección. ¿Se me explico? Y el conocimiento te tiene que levantar para restaurar tu vida espiritual. Y tú debes de saber para que tú tomes esa decisión, ya que Dios le ha regalado a la humanidad un regalo hermoso. ¿Cuál es, hermano Rafa? El libre albedrío. Hermano Rafa, ¿qué es el libre albedrío? ¿Para qué lo dio Dios? Para que tú decidas que correctamente. Para eso Dios les otorgó a la humanidad el libre albedrío. Se te está diciendo la Biblia. Primeramente te voy a decir una cosa. Juan 3:16. Me contesta usted, voz fuerte. Juan, mira, permíteme, yo te hago una pregunta. Juan 3:16. Para que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda, mas tenga vida eterna. 2. Porque la paga del pecado es la muerte. ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres tú? La primera. Oh, ya ve qué bonito es decidir. Claro, la primera. Entonces, sujétate a eso. Sujétate a eso. ¿Sí me explico? Ya ves, entonces debes de tener madurez para que tú decidas correctamente. Y lo que Dios quiere es que tú tengas conocimiento para que tú mismo decidas tener un pacto con Dios. ¿Me explico? Amén. Es importante, hermano. Hermano, entonces, volviendo al punto central del tema, hermano Rafa, ¿qué es lo que Dios quiere? Que a través del conocimiento tú puedas tener visión de que el pecado te destruye. Y ese pecado que tú dejaste entrar a través de la droga, del alcohol, del adulterio, fornicación, inmundicia, codicia, tatuaje, etcétera, etcétera, porque la listota está grande. Si tú dejaste entrar a tu vida un pecado de estos, puedas renunciar, puedas declararlo y puedas tú renunciar a ese pecado para que Dios te restaure, te haga una nueva criatura. Amén. Pero como lo dice, reitero esto porque la gente no ha entendido esto. Como lo dice en el capítulo 3 de Mateo, Juan el Bautista es lo que declara: arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. No les está hablando a los niños, no. Les está hablando a la gente mayor que tiene ya una conciencia de lo que es el pecado, porque los niños todavía no tienen esa conciencia, ni pecan. Hasta la edad de 12, 13 años que ya tienen esa conciencia abierta. Y ahí se necesita de Cristo para que puedan liberarlos a ellos. Pero cuando un niño, oye hermano Rafa, cuando un niño de 8 años muere, ¿qué? Se va a la presencia de Dios. Puesto que en la Escritura le preguntan a Cristo y dice, puesto que los niños, ¿verdad? Los niños son del reino de Dios, porque de los tales es el reino de los cielos. Ahí está. Entonces Juan el Bautista le habla a la gente adulta para que se aparten de los pecados. Y en el versículo 6, 3:6 de Mateo, dice que ellos se bautizaban cuando ¿qué? Confesaban ¿qué? Sus pecados. ¿Ya viste? Y luego da otro señalamiento, porque Juan dice, ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, o sea, a la raíz de las personas, el juicio viene. Y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y ¿qué? Arrojado al fuego, es decir, al infierno. Ahí está. ¿Quieres eso? No. ¿Mande? No. Por eso tenemos que decidir bien. Y en el capítulo 3 de Juan, ¿verdad? Paralelo a lo que estamos hablando, el Señor Jesucristo le muestra esto al maestro de la ley, a Nicodemo.
¿verdad? Un sabio, un sacerdote de las Escrituras. No entendió esto el maestro de la ley. Y Jesús simplemente le dice, te aseguro, Nicodemo, que si no te vuelves del agua y del Espíritu, es decir, ¿qué quiere decir eso? Que se arrepienta y que dé testimonio de lo que es a través del bautismo del agua. Porque el bautismo en el agua significa un pacto que vamos a hacer con Dios de que ¿qué? Vamos a vivir en obediencia delante de su presencia, dando testimonio a la gente de que verdaderamente somos hijos de Dios. ¿Sí me explico? Amén. Pero para eso necesitas conocimiento. ¿Ya viste? Por eso el Señor Jesucristo, ahí en el libro de Mateo, lo dice muy claramente. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino, sino solamente aquellos que hagan mi voluntad, la voluntad del Padre. Juan 14:6, el mismo Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, a través de mí. Entonces Cristo nos tiene que enseñar. Juan 8:30, 31. Ay, hermanos, se sabe las cosas. Es que necesitamos prepararnos para la buena decisión, porque si no el diablo te va a engañar. Y Jesús les habló a los judíos que habían creído en él y les dijo, si ustedes obedecen ¿qué? Mi palabra, seréis así que mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad que os harán libres para que tú tomes esa decisión. Entonces, hermanos, lo que se trata acá, dándole punto final a esto, es de que tú lo puedas entender para que a través de la oración, de la intimidad que tú tengas con Dios, Mateo 6, 5, 6 y 7, tú puedas entender lo que es el pecado y tú puedas renunciar al pecado. Tú puedas rechazar, yo renuncio. ¿Me explico? Amén. Amén. Te voy a poner un ejemplo. Yo en oración le dije, Señor, renuncio a la droga en el nombre de Cristo Jesús. He conocido que la droga es un pecado para ti, Señor, y yo la practiqué. Me arrepiento de haberla tomado. Renuncio para que tu sangre preciosa me limpie. Renuncio al alcohol. Renuncio a la mentira. Renuncio a la falsa enseñanza religiosa. Renuncio a todo pecado que dejé entrar a mi corazón, a mi vida. Para que tú me muestres sabiduría a través de tu palabra. ¿Sí me explico? Amén. ¿Mandé? Amén. Debes de hacerlo. Por eso tú tienes que declarar todo el pecado que tú dejaste entrar. Solamente así Dios va a romper toda cadena, atadura del diablo. Y solamente así vas a ser libre. Pero necesitas saber. Yo en mi oración le digo, Señor, perdona mis pecados, aún aquellos que no recuerdo. Dámelos a mi mente para que pueda renunciar a ellos. ¿Me explico? Entiéndalo. Entonces necesitas tener esa comunión con Dios a través del Espíritu Santo y renunciar a todos los pecados que tú hiciste cabalmente. Renunciar. Nombrarlos y renunciar. Nombrarlos y renunciar. Para que Dios te pueda a ti limpiar y puedas llegar totalmente. Mire, ¿por qué para acá? Puedas llegar totalmente a esta cita bíblica. De modo de que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ya están enterradas, ya no tienen que despertar. Ya el diablo no tiene cómo agarrarte. Porque el diablo te agarraba cuando tú vivías en la carne. Para que mejor me entiendas. Si tú sigues levantando la naturaleza de la carne, el diablo te va a tener siempre poseído. No te va a soltar. Hermano, ¿por qué lo dice? Porque si tu problema es el cigarro, el diablo ya sabe cómo retenerte, cómo atacarte. Aunque la comprensión, en la cajetilla lo dice, mi hermano, este producto es nocivo para la salud. Produce
Cáncer, y la gente todavía, para que mejor me entiendas, la droga cola y el cigarro es lo que más se vende. Mentira del diablo, pero la gente es lo que más consume. Y la gente está cerrada espiritualmente. ¿Ya viste? Ahí los tiene atados el diablo. Entonces tenemos que entender esto para quitarle todo derecho, al diablo sobre nuestras vidas. Necesitas romper esas cadenas, esas ataduras. Porque tú cuando abriste pecado, le diste toda la autoridad, Juan 10:10, al diablo de que él llegara a destruirte. Juan 10:10. El diablo vino para hurtar, matar y destruir. Tú le abriste la puerta. Así que el diablo tiene derecho legal para destruirte a ti. Ay, hermano, Rafa, pero, sí, Señor. Hasta que no hagas lo contrario, que le entregues la vida a Cristo, que le pidas perdón, que renuncies a todos los pecados que tú le abriste al diablo, o donde el diablo te agarró. ¿Me explico? Amén. Apocalipsis 3:20. El Señor está a la puerta para que tú le abras tu vida, a tu corazón, y Él pueda entrar a tu vida y pueda guiarte de la manera correcta. Ahí está la clave, mi hermano. Entonces es importante, si tú quieres tener una nueva naturaleza, nueva, no mediana, nueva totalmente, debes de darle muerte a todo lo que se llama pecado. Apocalipsis 3, capítulo 3, dice: más te valiera que fueras frío o caliente, porque a los tibios los vomito, dice el Señor. Así que no juegues con esto, porque a los tibios los vomita el Señor, los avienta por allá. O sea que tú, para terminar, necesitas tomar una buena decisión. Por eso al varón le dije: paso 1, para que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O paso 2, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Qué quiere usted? Manden, pues fuerte. Vivir en Cristo. Vivir en Cristo, una nueva naturaleza, vida eterna. Ahí está. Y eso lo necesita saber usted, decidir usted. Sí, amén. Que nadie le lave la cabeza. Por eso necesita estudiar, entregar su vida a Cristo, para que Dios lo levante, lo restaure, usted lo sane totalmente, no a medias. Importante que lo sepa usted. Entonces, para nosotros llegar a ser un hijo de Dios, necesitas darle muerte a la vieja naturaleza, una muerte total. Así como Cristo literal lo hizo en la cruz, porque Cristo lo hizo, Él murió por nosotros. Nosotros tenemos que de alguna manera darle muerte a la naturaleza para que Él, como resucitó de entre los muertos, nosotros resucitemos a través del bautismo. Eso nos lo enseña la Escritura en Juan capítulo 3. Necesitamos saberlo. Entonces, querido amigo que nos ves, con esto termino. Para llegar a tener una nueva naturaleza y ser victoriosos en Cristo Jesús, necesitamos tomar una buena decisión para que totalmente llegues a ser un hijo de Dios con una nueva criatura en Cristo Jesús. Que Dios los guarde, Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima.